El anecdotario de la mafia. Jaime Valencia le debe una plata al mexicano y se la paga organizando el plan del atentado contra Luis Carlos Galán. Cuando Pablo se entera de que a él le atribuye, ya esto estamos hablando de finalizando el 89, empezando el 90, que él es el principal ejecutor, Pablo Escobar fue inteligente y dijo, bueno, sí, a mí me lo dan como, me reprochan, me atribuyen que yo fui el ejecutor, pues tengo poder para negociar con el Estado. Se elige a Gaviria, que es el sucesor de Luis Carlos Galán, con un criterio clarísimo, y es que iba a haber una negociación. Se decía en el argot que iban a robarse el expediente, que iban a matar al juez, que iban a volar, como siempre, el imaginario. Y yo le dije al juez, vea señor juez, sancióneme. Saqué 500 pesos, le dije, la ley establece que quien viole la reserva sumarial será impuesta una sanción de 500 pesos. Y le dije, y yo me iré a la Procuraduría a denunciarlo usted. El anecdotario de la mafia. El anecdotario de la mafia. Jaime Valencia le debe una plata al mexicano y se la paga organizando el plan del atentado contra Luis Carlos Galán. En su momento, ¿Pablo Escobar se enteró de esos planes o se enteró después? Después he sabido, por supuesto, que él se enteró, y creo que en ese sentido muchas personas tienen razón, y creo que Nicolás, el sobrino de Pablo Escobar Gaviria, nos lo ha dicho, y creo que así es. Cuando Pablo se entera de que a él le atribuye, ya esto estamos hablando de finalizando el 89, empezando el 90, que él es el principal ejecutor, Pablo Escobar fue inteligente y dijo, bueno, sí, a mí me lo dan como, me reprochan, me atribuyen que yo fui el ejecutor, pues tengo poder para negociar con el Estado, y eso fue lo que se hizo en el año 90. Una vez se fue creyendo en la teoría de que Pablo fue el principal determinador de esa muerte, pues cobró como una especie de fuerza política hasta el punto que ese año 90 se elige a Gaviria, que es el sucesor de Luis Carlos Galán, con un criterio clarísimo, y es que iba a haber una negociación, iba a haber más que un sometimiento, una especie de estatus semipolítico. Y recordarán ustedes, y muchos por lo menos de los contemporáneos, que el presidente Barco tenía un hombre antioqueño que era de apellido Vélez, creo, el secretario, y era el que empezó a hacer las reuniones ya para el acercamiento con la mafia. Y cuando ya Gaviria es nombrado o electo presidente, se inician los primeros acercamientos, que no fue entre otras cosas Gaviria. Yo quiero recordarle al país, Juan Carlos, que el primero que habló inteligentemente que con la mafia no se podía pelear, no podía haber guerra, que había que hacer un arreglo más político y jurídico, fue un hombre muy famoso, Álvaro Gómez Hurtado. Él tenía y fue candidato, de hecho, del Movimiento de Salvación Nacional. Yo voté en el santuario de mi pueblo por un hombre que yo dije, este hombre la tiene clara. No fue Gaviria, fue un candidato que, entre otras cosas, tuvo una muy buena votación, no le alcanzó, le ganó Gaviria, pero Álvaro Gómez fue el primero que dijo, aquí no podemos seguir con las bombas, aquí no podemos seguir con el terrorismo, aquí hay que necesaria, y es una palabra, irreductiblemente, acercar a la mafia, y él fue el primero que ideó la teoría de el Estado tiene que negociar con estas personas,
y lo ejecutó el plan Gaviria, pero quien realmente fue el inventor de esa tesis tan genial fue Álvaro Gómez Hurtado. El anecdotario de la mafia. El anecdotario de la mafia. ¿Por qué sabe usted que Jaime Valencia fue el autor intelectual del atentado? ¿Por qué? ¿Quién se lo dijo, además de lo que usted encontró? Yo quiero decir que yo ya había sido abogado de Jaime Valencia Martínez porque hubo un homicidio unos años antes de un paisano mío y me tocó defender a una persona y don Jaime iba a mi pueblo, a la finca de mi abuela en el santuario Vereda La Chapa y me visitaba. Y don Jaime me tenía mucha confianza. Él me lo expresó y me lo confesó. Yo recuerdo que lo primero que dijo don Jaime es, Maza Márquez lo sabe, y me lo decía, Maza Márquez sabe que yo soy el que ejecuté realmente el delito. Y no se me olvida a mí que yo me encontré con él en un barrio de Normandía de Bogotá, donde un santuariano y paisano mío, y ahí estaba don Jaime, y me lo volvió a corroborar. Y quiero recordar también que ni siquiera Pablo era el hombre más buscado en ese momento, sino Jaime Jesús Valencia Martínez y Gloria Congote, la periodista, usted recuerda, de 24 horas, fue la que lo entrevistó en 24 horas, y yo estuve en esa grabación a unas muy pocas cuadras donde quedaba 24 horas. Allí me reunía yo con don Jaime Valencia en Normandía, al norte de Bogotá. ¿Por qué absuelven a Jaime Valencia entonces? Me parece, y lo voy a decir con el mayor de los respetos al juez, yo creo que fue precipitado el fallo en el entendido que debió esperarse más para fallar. Lo que sí recuerdo, y a su pregunta le voy a contestar de la siguiente manera. Yo tuve una discusión con el juez sin rostro, que se suponía cuando eran sin rostro. Eran personas que teóricamente hablando eran jueces, pero eran más policías. Y yo cuando iba a ver el caso de Galán allí en la 10ª, pues mirando el expediente, habían por ahí 50 o 60 de los llamados policías, agentes secretos, estaban también allí. Eso era custodiado. Había más policías que funcionarios. ¿Por qué? Porque se decía en el argot que iban a robarse el expediente, que iban a matar al juez, que iban a volar, como siempre, el imaginario. Y el señor juez me increpó a mí, que porque yo había violado la reserva sumarial, lo que era cierto. ¿Por qué era cierto? Porque yo tuve acceso a unas piezas procesales en donde ya se vinculaba directamente a los sicarios del Magdalena Medio, y fue la chiva que sacó semana y que usted tuvo a su bien también hacerla, no hacerla, pero por lo menos ser la fuente para la revista Semana. Y yo le dije al juez, vea señor juez, sancióneme. Saqué 500 pesos, le dije, la ley establece que quien viole la reserva sumarial será impuesta una sanción de 500 pesos. Y le dije, y yo me iré a la Procuraduría a denunciarle a usted, porque usted me lo contaron los muchachos de don Jaime, porque para yo acceder al expediente fui abogado de varios. Del único que no era abogado yo, pero le ayudé a confeccionar memoriales, era de Alberto Jubis Hasbún. Y le dije, pues usted pierde el puesto y de pronto se le impone una sanción, incluso usted ha cometido un abuso de autoridad. Y el señor juez me dijo que no, que
no había lugar a discusión, que dejáramos las cosas así. Yo presenté un memorial diciendo que no había pruebas contra Jaime Valencia Martínez y cesaron procedimiento cuando no se llamaba preclusión. ¿Qué digo yo? Por insuficiencia de pruebas. Cuando hay insuficiencia de pruebas, lo que, de acuerdo a los códigos anteriores a los que nos rigen hoy, lo que se hacía era un sobreseimiento temporal, que significaba procesalmente. No tengo elementos para convocarlo a juicio, pero tampoco tengo elementos para archivarle. Entonces, sobreir, seir o sobreseer también se decía a una persona temporalmente era reabra la investigación por otros meses y casi siempre terminaba en segunda instancia Sí. en un definitivo. Y a don Jaime me parece, insisto, que fue prematuro, pero por supuesto para nosotros es fabuloso, porque yo recuerdo cuando yo vine ya del viaje de Europa, le dije, don Jaime, a usted le archivaron. Y eso sirvió para que yo le dijera a Juiz Hasmún y además a los demás compañeros que tuviéramos mucha fe y mucha paciencia, que ellos también iban a ser objeto de una liberación, y ocurrió unos 30 meses, 36 meses después, como efectivamente lo dijo el doctor Gustavo de Grey, me lo prometió a mí y así se cumplió. El anecdotario de la mafia. El anecdotario de la mafia. La historia tendrá algún día que contarse y qué bueno que desde los tribunales internacionales se diga que se han cometido muchas, demasiadas injusticias. Decir que Maza Márquez fue directamente el que participó, que el general Maza era enemigo y detestaba a Jaime Valencia. Y fue muy difícil ejercer esa defensa y sobre todo hablar con estos muchachos en la vigilia. Porque esos muchachos no directamente mataron a Galán, pero sí estuvieron allí disuadiendo. Pablo Escobar no necesitaba que nadie le dijera qué debía hacer. Pablo Escobar no era un hombre, y la familia lo sabe, que se deja influenciar. El anecdotario de la mafia. El anecdotario de la mafia.